bien? Bienvenidos otra vez a otra actividad de metafísica aquí en Sevilla. Es un placer, como siempre, que nos encontremos y seguir compartiendo. Si quieres, junta un pelín, no la cierres del todo, pero junta un poquito. Y eso. Bueno, las recomendaciones ya las sabemos. Y bueno, hoy tenemos la clase de WISAC, ¿vale? La actividad de WISAC de la luna, ¿vale? Antes de eso quería preguntar cómo les ha ido con la tarea. No sé si alguien se acordará de lo que tenían que hacer, pero bueno, repasar el material. ¿Se acuerdan que hablamos de la dieta mental en 5 pasos? ¿Alguien la intentó, la esbozó algo? No, un poquito. Un poquito. Muy poco. Eso. Recuerden organizarse, tener una agenda, eso ayuda un montón a organizar el tiempo y que podamos hacer más cosas, que seamos eficientes también. Prestar atención a nuestras sensaciones, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la interocepción, de las sensaciones del cuerpo? Eso han notado que son más, o que por lo menos son capaces de prestar atención a las sensaciones del cuerpo, ¿sí? Mira, Sí. Hoy mismo Sol, haciendo una meditación de la luna llena de 15 minutos. Decía, imagínate la luna llena, cómo se resplandece, entiendo, se escucha 15 minutos. Y yo me daba cuenta de mi cuerpo. Y dice la chica de la meditación guiada, observa tu cuerpo que estás sintiendo. Y hago así como me ha dicho, ¿te estás sintiendo un calor? Y no me había dado cuenta porque estaba imaginando la luna que entraba en mí, limpiaba. Claro, claro. Es importante que alguien te diga, porque si no, no lo hace. Sí. Fue curioso. Sí. Bueno, eso, digamos, es lo idóneo que uno tiene que hacer habitualmente, ¿no? Sentir las sensaciones en uno, aunque esté haciendo cosas, pero la respiración, qué siento en las manos, qué siento en los pies, eso te hace mucho darte cuenta de las emociones, de cómo te estás sintiendo, de si estás enfadado, si estás alegre, y eso nos hace gestionar mejor las emociones también. Y habíamos hablado de la inteligencia y también de, bueno, eso, de prestar atención a las sensaciones del cuerpo, ¿vale? Bueno, vamos a la actividad de hoy, que en la actividad de hoy vamos a hablar de WISAC, de la luna llena, pero también de puntos en común que hay entre el Buda Dharma o lo que enseñó Gautama y la ciencia moderna, ¿no? Por eso yo puse Buda Dharma y ciencia, porque vamos a hablar de paralelismos entre las dos cosas, ¿no? Pero sobre todo, más que de la ciencia, de la neurociencia, que es lo que se está... ya verán lo que vamos a ver hoy. O sea, hasta ahora hemos visto Buda Dharma y neurociencia, pero hoy también les voy a hablar de otras cosas. Libros con los que pueden profundizar, por supuesto, en metafísica y neurociencia, el Buda Dharma de Rubén Cedeño también, que impreso creo que no lo tenemos, pero sí hay, creo que sí se puede conseguir en formato digital. Y el Tao de la Física, que es un libro de un físico también de hace ya bastantes años, pero que también habla de esto, del paralelismo, ¿no? Entre las filosofías orientales, él lo explica más general, no solamente del Buda Dharma, y la física moderna, ¿no? Di el nombre. Fritjof Capra. No sé te lo he hecho decir porque sabía que no te salía. Qué mala. No sé, no me acuerdo dónde es este hombre. Este hombre creo que es alemán. Sí, creo. a mí me suena también de alemán. Creo que es alemán. Vale. Vale, los 3 libros son interesantes para profundizar en todo lo que vamos a ver, ¿no? Hay otro también de Rihaxo que es Neurodharma. Claro, ese ya va más para el lado de la neurociencia. Sí. Lo que pasa es que no habla de neurociencia, sino de física en general, de las partículas, de cosas sí. de física, ¿no? Y bueno, ¿y qué estamos festejando hoy? La luna llena. ¿Y qué importancia tienen las lunas llenas en nuestra vida? ¿O por qué es importante festejar una luna llena, ¿no? ¿O qué hay más de interesante? Porque son energías positivas también, ¿no? Dice que florecen las flores, digo como yo. Claro, y piensen que durante la luna llena hay más luz, tanto de día como de noche también. Entonces hay más afluencia de energía en general y
como ya sabemos cómo es afuera, muchas veces como vemos cómo es el mundo que nos rodea, es también dentro, ¿no? Entonces lo físico también es un reflejo del mundo más sutil, efectivamente, ¿no? Entonces por eso en momentos en los que hay más luz también implica, bueno, más luz interna, ¿no? Y el festival de Wesak se llama Wesak porque viene del nombre Pali, que es un idioma que se hablaba en la India en la época de Gautama, de Buda. Es anterior al sánscrito. El sánscrito es un idioma de la India y el Pali es todavía anterior. Sí. Bueno, no sé si anterior o no, pero el sánscrito, digamos que después se siguió usando para muchas cosas. En cambio el Pali, hubieron un montón de cosas como que se perdieron. Era más bien de esa época. Lo que pasa es que como el sánscrito es un idioma de signos, es como los jeroglíficos, es un idioma que no es lingüístico. Lo que utilizan para digamos, definir las cosas del sánscrito es el Pali. Claro, sí, y Gautama en esa época hablaba en Pali, en idioma Pali, ¿no? Entonces, Vesakha, que era la época, digamos, el periodo del año del calendario hindú, que cae más o menos en mayo, en realidad cae entre fines de abril y mediados de mayo, fue esta época del año en la cual Gautama Buda nació, se iluminó y desencarnó, digamos, ascendió o llegó al nirvana, por decirlo así. Nació en mayo, se iluminó en mayo y murió en mayo. Efectivamente. Sí. Entonces por eso y además en la luna llena. Claro, en la luna llena. Entonces, por eso es que es tan importante el festejo en este mes. Se celebra justamente el Festival de Wesak para traer más luz y conciencia a la humanidad. Porque esto hay que ser consciente de esto, que puede haber más energía en el ambiente, pero si uno está en sus problemas, no piensa en ella, está en sus historias, no se hace eso, no se ancla en nuestras vidas, en nuestro cuerpo. Uno tiene que prestarle atención, hacer sus decretos, hacer su trabajo interno para conectar con esa energía. Si no, es como que pasa desapercibida, ¿no? Está toda la tarde día, pues en la sala de la meditación, preparada para luego quemar a las 12. Bueno, liada con cosas buenas, pero ahí estás prestando atención. Claro. A cosas que te pueden conectar con esa iluminación, con esa ascensión. Pero si uno está liado en cosas que, cosas de la vida cotidiana, pero que no prestas ni siquiera un rato de atención a lo que sientes, a meditar o a lo que te conecte con la luz, pasa como desapercibido. Es que ni te enteras. Claro. Bueno, esto era lo que les había dicho. Y bueno, Gautama Buda creo que todos más o menos lo conocemos, sabemos de su historia. Pero yo tomé café con él. Todavía no soy como Connie Méndez que toma café con San Germain, ¿no? Pero bueno, la historia de Gautama es que fue un príncipe que se llamaba Siddhartha Gautama, ¿vale? Vivió en el norte de la India hace unos 2500 años, ¿vale? O sea, ¿Antes de Cristo? Sí, como unos 500 años antes de Cristo, ¿vale? La vida y un poco cosas interesantes de su vida la pueden ver, por ejemplo, en El Pequeño Buda, que hay alguna explicación de Diego de esa película. Yo creo que se las he pasado en un pendrive, y si no, me lo dicen alguna vez, me dan un pendrive y yo se las traigo. Bueno, pasaste algo sí. en el grupo, a WhatsApp. No sé si será la explicación o algo cortito, no. Está toda la película y el vídeo de la explicación con Diego. Entonces, si quieren alguna vez verlo, me traen un pendrive y yo se las doy. Yo te lo dejé el pendrive y creo que me lo devolviste y no me acuerdo ni dónde lo puse. No sé si me lo llegaste a grabar o no, porque no cabía, no me acuerdo. No se llegó a grabar porque te acuerdas que dijiste tú que había como un virus o algo. Sí, pero esa era la versión anterior. Como Diego le ha vuelto a dar la película, tengo la versión más nueva y les puedo pasar la más nueva. La película sola está en el YouTube, es decir, que la película la pueden ver, pero si quieren nada más la explicación de Diego, se la paso en un pendrive. Está muy bien y refleja un poco eso, qué sucedió en su vida y tal. La película es muy bonita, me gusta mucho.
¿Buda qué significa? Que ha logrado, digamos, el despertar o la clarificación. Eso es, digamos, un Buda. Por eso se habla del Buda. Y Gautama Buda lo que hizo fue, bueno, en su búsqueda, él era un príncipe, dejó sus comodidades, dejó su palacio, fue en busca de la sabiduría, porque no por una cuestión interna, sino porque él salió y vio el sufrimiento de la gente, vio a la gente morirse, vio a la gente enferma, vio a la gente mal, y dijo, no puedo vivir con esto, tengo que buscar como la solución a eso, ¿no? Entonces salió en esa búsqueda, estudió con diferentes maestros, meditó, estuvo de asceta, casi se muere por no comer, hasta que encontró, digamos, lo que se llama el camino del medio, y entonces en un momento él decidió ponerse a meditar y estuvo mucho tiempo ahí hasta que se dice que como que se iluminó o que como que se clarificó, ¿no? Como que vio la realidad de la vida. Y después de eso pasó otros 40 años enseñando a la gente que tenía a su alrededor hasta que llegó al Nirvana y pasó a otro plano, ¿no? Yo todavía solo hasta ahora no sé qué es lo que quiere decir con respecto al Buda. Se clarificó, o sea, él salió porque se enteró dentro de palacio que afuera había un sufrimiento, que había muerte, y él dio su familia, todo para descubrir. Me pongo a meditar y yo, Buda, ¿qué soluciona con eso ante el mundo? Tú cuando, a ver, por ejemplo, cuando llevas un tiempo meditando, ¿eres consciente de que tu mente está, por ejemplo, más tranquila, o que no te enfadas tanto, o que sientes ese efecto en tu vida? Te pregunto. Yo pienso que sí, que yo, hombre, no medito como Buda, ni mucho menos. No, Pero sí, que bueno, que yo pienso que da un cambio para mejor, ¿verdad? Estoy más tranquila, más relajada, Por que eso. tenga mis momentos, ¿no? Como Por cualquier supuesto. humano. Entonces, ese camino es el que él buscó. ¿Para qué? Para que todos seamos conscientes y a través de la meditación y a través de la vida diaria seamos conscientes de esos arquetipos que principalmente que nos hacen sufrir. Todos los miedos, todas las limitaciones, el estrés, pero eso se reduce un montón con la meditación. Entonces, ahora voy. Entonces, ¿él qué hizo? Se dio cuenta de eso. Lo que pasa es que hasta que uno no lleva un tiempo y una práctica en la meditación, a veces es como teórico, ¿no? Pero cuando uno lo practica y te vas dando cuenta, estoy más feliz, sencillamente porque sí, porque estoy mejor, porque tengo más bienestar, ¿no? O, mira, no me enrollo tanto con esto que antes me enrollaba un montón y que me generaba un incordio y estoy más tranquila. Y ves como la claridad de las cosas, es decir, o cuando alguien te dice algo, mira, ni me voy a enojar porque esa persona está mal, es ver la claridad de las cosas. Y sencillamente no reaccionar a eso, sino accionar inteligentemente. Es decir, tú ves a alguien que te insulta, pero te das cuenta que no vale la pena, que esa persona está mal o lo que sea, y tú quizás no le vas a insultar, le vas a decir, bueno, no te preocupes, mañana hablamos, cálmate, y te vas tan tranquilo, ¿no? No quiere decir que nos pase siempre, pero el proceso te va a eso, eliminando todo lo que se llama Rubén los vórtices mentales. Uno a través de la meditación, o a través del yoga, o a través de la observación, o a través de todo este estudio, elimina los vórtices mentales y puedes ver la vida con más claridad, que era lo que decía Krishnamurti también. No es que uno haga algo, ni que vaya a algún sitio, ni que obtenga nada. Muchas veces a Gautama le preguntaban, ¿qué es la iluminación? ¿Has obtenido algo? No he obtenido nada, estoy igual, o sea, es lo mismo que antes, pero ahora veo la realidad. Ahora cuando avancemos lo van a ver, y cómo él llegó a ver, por ejemplo, incluso cómo en nuestro cuerpo hay partículas que surgen y desaparecen, y todo eso él lo planteó, no porque tuviera un acelerador de partículas, que es lo que hacemos ahora en ciencia, sino porque él lo vivió en su cuerpo y se dio cuenta de esas leyes de la naturaleza. Entonces es ver eso, es ver como el mundo, pero sin los rollos mentales. Sería una cosa así. Sin cabrearte por cualquier cosa o sin... Con respecto a la pregunta que ha hecho Conchi, de que bueno, te ilumina y qué es lo que hizo, ¿no? Cuando en la iluminación, aparte de todo lo que ha dicho Sol, de las leyes de universales, de todo, descubrió las 4 nobles verdades,
las 8 actitudes positivas. Entonces, eso fue durante esos 40 años, él las enseñó. O sea, ya ahí está, ya está lo que tú decías, ya hay una acción. O sea, que él no se iluminó y se quedó debajo del árbol de Bo, y él Lo fue a compartió, enseñar, compartió. él fue a enseñar. De eso es la enseñanza Del de Buda. Sí. Entonces, A ver, de con María respecto, ya, con alumnos respecto, sabiendo todo esto y... con respecto a lo que él se iluminó, todo lo que él aprendió y toda esa enseñanza la tuvo durante 40 años con sus discípulos. Lo y mismo, todavía sigue, lo después de mismo, 2500 años. lo mismo que la enseñanza de Jesús. Él dio la enseñanza y aún se sigue impartiendo. Pues fíjate lo que ha hecho. Después de 2500 años todavía está el budismo. Y todavía seguimos tratando de entender qué enseña. Exactamente. Pero hay que tener claro de que él no generó una nueva religión, ni habló del budismo, ni del budismo. Realmente él era hinduista. Le pasó como Jesús. Él era hinduista, descubrió algo con lo que estaba bien y le parecía una gran verdad y la compartió con la gente. Y punto. Después cuando él se encarna, cuando él llega a Nirvana, muere y tal, los estudiantes de él dicen, uff, se nos ha ido el maestro, aquí el profesor, ¿qué hacemos? Bueno, escribamos lo que nos acordamos que él nos decía, para que eso quede en la posteridad y que más gente pueda estudiar, etc. Y ahí fue cuando se hicieron los Tripitakas, que son como si dijéramos la Biblia, ¿no? Como la enseñanza del Buda escrita en papel para que más gente la aprenda. Y con los años, con los miles de años, bueno, se le agregan a todo eso ciertos dogmas, ciertas cuestiones que, como todas las religiones, no son originarias de la enseñanza, ¿no? Que a ver, que las religiones tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Gracias a que existen, hemos recibido la enseñanza, pero bueno, gracias también a sus dogmas, muchas veces salimos perjudicados en otros aspectos, ¿no? ¿Qué era un dogma? Un dogma es como algo que tú lo consideras como algo que tú crees, claro, como si fuera una ley, pero no algo que se comprueba, ni se... es como... Es una cuestión de fe. Dios existe en el cielo y es un señor que... Está al lado de una nube. Y ya está. Y entonces, eso es un dogma. Claro, y entonces tú no tienes una manera de comprobarlo y lo tienes como que hacer obligatoriamente porque es parte de la... Que Dios te castiga. Claro. En cambio, por eso, y esas cosas al final te coartan en vez de darte libertad y aprendizaje. Entonces, bueno, eso. Era lo que hablábamos. Luego de iluminarse, enseñó durante 40 años en la India. Esto es importante también, las enseñanzas de Gautama no hablan ni de Dios ni del alma, sencillamente enseñan sobre la clarificación de la conciencia. Es decir, él vio el sufrimiento en la gente, encontró una manera de que la gente se libere de eso, y eso fue lo que enseñó. No habló ni de que tenemos alma o que no tenemos, o que de Dios o tal. Después esa enseñanza se mezcló con otras, por ejemplo, enseñanzas más antiguas del Tíbet, y salió lo que es el budismo tibetano, y de ahí salió la rueda de la vida y de las reencarnaciones y un montón de cosas que están muy bien, son una enseñanza muy interesante, pero digamos que él habló principalmente de la claridad, y por eso es algo que a día de hoy lo pueden estudiar o lo pueden practicar personas de cualquier religión o incluso científicos que no son religiosos, porque no... a ver, tú cuando al final te clarificas, meditas, es cierto que sientes como que tomas contacto con tu ser, pero ese ser tú le puedes llamar Krishna, le puedes llamar Jesús, le puedes llamar tu ser interior, le puedes llamar las leyes del universo, lo que quieras, y no hay una limitación de que tienes que ser budista o tienes, ¿no? ¿Se entiende? En la actualidad podríamos decir incluso que lo que él planteó fue como un planteamiento psicológico, porque él habló de cómo clarificar nuestra mente, ¿no? Y iba pasos adelante de lo que ahora llamaríamos la neurociencia, ¿no? A través de la neurociencia estamos comprobando cosas que él enseñó hace 2500 años, ¿no? Bueno, y esto no creó ninguna religión, sino que eso fue posterior a las enseñanzas de Gautama.
igual que pasó con Jesucristo. También, claro. Él no creó una religión, él era judío, pero después sus estudiantes dijeron, bueno, aquí la gente se va a olvidar de qué decía él, bueno, escribamos algo, ¿no? Y así surgió la Biblia. Entonces, la primera enseñanza que dio Gautama eran las 4 nobles verdades, ¿no? ¿Se acuerdan de con qué tenían que ver esas 4 nobles verdades? Que las habrán estudiado en las 8 actitudes positivas. Que la... Bueno, di una. no. Que todo sufrimiento tiene una causa. Primero, que el sufrimiento existe. Eso fue lo que el primero se dio cuenta. Salió a la calle y dijo, el sufrimiento existe. Segundo. El sufrimiento tiene una causa que se puede eliminar. La causa del sufrimiento es la ignorancia, que produce apego. La ignorancia de las leyes, la ignorancia de que tenemos un ser interno, la ignorancia de los apegos, los miedos, todo eso al final son ignorancia de las leyes de la vida, ¿no? Y la causa del sufrimiento se elimina con las 8 actitudes positivas, ¿vale? Esto fue lo primero que se supone que lo primero que le enseñó en el Parque de las Gacelas. Ahí digamos que él se iluminó y dijo, uy, yo esto lo tengo que compartir con alguien. Y fue a buscar a sus 5 compañeros con los que él antes meditaba, estudiaba, etc. Y le contó esto, ¿no? Y se dice que él puso a girar la rueda del Dharma en ese momento porque como que puso a girar la rueda de la enseñanza, ¿no? De esto para que, bueno, para que sea una bola, pero de cosas positivas para el mundo. Y las 8 actitudes positivas están en el Pilares, que lo han visto con Mati, ¿no es cierto? El recto... Pensar positivo, actuar positivo, pensamiento positivo, trabajo positivo. Efectivamente. Hablar positivo. ¿Cómo? Hablar. No sé si Sí. Sí. Pero bueno, se puede incluir. El Porque correcto... en el actuar, Correcto, actuar. en el actuar positivo o se Sí. puede incluir el hablar. Pero No, pero viene como el correcto hablar, el correcto pensar, que en realidad son el cuadrante de causación, porque las primeras hablan de lo- Sí, de lo más físico, por decirlo así. Exactamente. No El pone correcto correcto emocionarse, pero lo podríamos incluir. el correcto hablar, el correcto pensar, el correcto actuar, el correcto trabajo. El correcto trabajo. Y después las más relacionadas con la meditación, la observación. La observación, la meditación y la... Ay, lo diré. La observación, la meditación y el correcto... Ahí está Pilar, ¿eh? No, es que... Y el otro, correcto esfuerzo. Sí, el último es... Bueno, eso se lo repasan, ¿vale? Porque viene bien tenerlo claro. Y entonces, ahora lo que yo les quería plantear, porque como eso ya lo he visto con Mati y ya lo hemos visto, es eso, paralelismos entre eso, el Buda Dharma y la ciencia. Y uno de los sutras, que son como enseñanzas, por decirlo así, más importantes es el Sutra del Corazón, también se habla del Sutra del Diamante. Comprensión. Comprensión. El Sutra de la Enseñanza. Y el Sutra del Corazón lo que plantea, digamos, es que la forma es igual al vacío y el vacío es igual a la forma. No sé si esto les suena de que alguna vez lo hemos visto. Algo me suena. Entonces, esto... Yo la he escuchado en Pilares. ¿No? ¿Esto qué significa? Si nos vamos a la parte, digamos, interna nuestra, si nos vamos a la lámina de la presencia, ya sabemos, ¿no es cierto?, que esto significa nuestros vehículos inferiores, esto significa nuestro ser, y al final esta, que es la conciencia, es la unión de estas dos cosas, ¿no? Yo cada día me doy más cuenta que en realidad lo que la sensación que a mí me da cada día más es que en realidad nosotros somos esto. Es como que el cuerpo son los cuerpos y el ser está en un plano como casi inalcanzable para nosotros, ¿no? Pero cuando nosotros nos damos cuenta es cuando hacemos que esto se una con esto y se manifieste, ¿no? Y nosotros en realidad no tenemos que hacer más nada que observar y darnos cuenta, ¿no?
Entonces esto sería la forma y esto se puede relacionar más con el vacío en el sentido de que el espíritu o el ser es algo que es mucho más intangible que la forma, ¿no es cierto? El cuerpo lo vemos, las emociones las sentimos, el pensamiento, pero el ser es como, bueno, ¿dónde está el ser, no? El ser está cuando nos damos cuenta de que lo podemos usar para algo, que podemos resolver una situación, ¿no es cierto? O nos damos cuenta del rollo que es la materia y como que el ser se expresa, por decirlo así, ¿no? Entonces, al final esta es la unión o la interacción. Entonces, ¿qué pasa? Que el vacío es la forma y la forma es el vacío porque en el fondo cuando estas dos cosas se unen, al final son una sola y es nuestra conciencia, por decirlo así. Bueno, voy a avanzar y lo vemos desde otro punto de vista, porque un punto de vista más científico, ¿vale? En la ciencia se plantea que, por ejemplo, una partícula, ¿no es cierto?, genera un campo. ¿Qué es el campo? Imagínense una fuerza, por ejemplo, la gravedad, ¿no? Si aquí tenemos el Sol genera a su alrededor atracción gravitatoria y hasta donde llega esa atracción gravitatoria en el espacio, digamos que ese es el campo gravitatorio que genera el Sol, ¿no? La Tierra está dentro de ese campo gravitatorio, por eso orbita alrededor del Sol, ¿no? Entonces, el campo sería como la influencia de ese objeto hasta dónde llega, ¿no? Esto se entiende, ¿no? Esto si lo llevamos a una partícula diminuta, ¿no es cierto?, en vez del Sol, es lo mismo. Tenemos aquí, por ejemplo, un protón, por ejemplo, una partícula que forma nuestro cuerpo, ¿no? Hasta donde llega su atracción con otras partículas, ese sería el campo. Pero si se fijan, el campo en realidad no es algo físico, es hasta dónde llega su efecto, su vibración. Su vibración en el espacio, cuánto modifica del espacio que tiene Eso podría ser alrededor. como una bomba expansiva, cuando tiene una bomba, la capacidad que cubre la radiación. Digamos que sí, es Más o menos, ¿no? es la capacidad hasta dónde A llega. 20 kilómetros, a 30, 40, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, hasta dónde llega la Eso. acción de ese objeto, de esa partícula, Sí, ¿no es cierto? sí. Pero ahí también habría repulsión, ¿no? ¿Cómo? También no solamente atracción, sino repulsión también, ¿no? Sí, pero depende. En la gravedad todavía no se ha medido repulsión. La gravedad siempre se ha medido de forma atractiva. Pero aunque sea atracción o repulsión, tú piensas, por ejemplo, en un electrón, ¿no es cierto? Un electrón influye con su campo alrededor. Si se encuentra con ese va a ser un campo electromagnético, es decir, un campo se llama así. Si se encuentra con una partícula que esté cargado como él, la va a repeler. Y si se encuentra que es una partícula que esté cargado opuestamente, la va a atraer, ¿no? Depende la otra partícula, pero hasta donde llega esa atracción o repulsión es el campo. Que depende de las partículas que sean. Claro, pero el campo es hasta dónde llega esa acción, ¿no es cierto? Entonces, la partícula sería la parte en la que el campo es más intenso, es decir, si tenemos por ejemplo el electrón, en donde está mismo el electrón es donde el campo es más intenso y luego ese campo se va haciendo más tenue hasta que Pues eso sería el epicentro. el epicentro del campo es donde está, digamos, el objeto más Fuerte. físico, si se quiere, ¿no? Donde está la partícula. Ahora, la visión de esto, por ejemplo, de Einstein, y la visión de la cuántica, ¿qué dice? Podemos, por tanto, considerar la materia como estando constituida por las regiones del espacio en las cuales el campo es extremadamente intenso, ¿vale? No hay lugar en esta nueva clase de física para el campo y la materia. El campo es la única realidad. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos un campo donde el campo es más intenso, es donde nosotros consideraríamos que está la partícula. Uno se imagina una partícula física, pero en realidad no es una partícula tan física, es sencillamente donde el campo es más intenso, ¿vale? Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque en realidad dice, en esta nueva clase de física
no existe una diferencia, no existe campo y materia. En realidad el campo, o por decirlo, la energía, o hasta dónde llega ese efecto, es lo que existe. Y de acuerdo a eso es donde van a haber partículas o no partículas en el universo. ¿Bien? Es muy físico. Sí. No sé, yo sé que a veces es como difícil y es muy abstracto, pero incluso uno intentando hacer el ejercicio de entenderlo, ya está haciendo un ejercicio mental que te ayuda a que... A mover una Que- neurona. Ah, efectivamente. que un campo perdón, lo puede generar una misma vibración acústica, que no tiene por qué ser una partícula. A ver. Porque a fin No, de tú te cuentas- estás imaginando el campo como una onda, por ejemplo, una onda acústica es una onda que se traslada en un medio, por ejemplo, en el agua o en el aire, ¿no? Pero está creando un campo. Eso es una perturbación del medio. Vale. Es diferente de en realidad una partícula que tiene una fuerza asociada, puede ser la gravedad o puede ser el electromagnetismo, y hasta dónde llega, digamos, el efecto de eso, Vale. ¿vale? Tiene que ser físico. Que tiene que ser físico, ¿El qué? el campo. O sea, lo que produce el campo. Sí, Tiene lo que ser podemos físico. medir. Aunque sea cuántico, aunque sea... Lo podemos medir. Ahora hay que tener en cuenta que en realidad el campo es digamos, la perturbación El espacio. del ¿no? espacio-tiempo. Es el espacio-tiempo, espacio. pero perturbado. Entonces no es el espacio-tiempo, es la perturbación del espacio-tiempo. No sé si... Digamos, no es, el espacio-tiempo es así, sin que esté esto, el espacio-tiempo está sin Lineal, nada. lineal. Ahora, hay una partícula, el espacio-tiempo se modifica por la partícula. Has creado el campo. Eso es lo que uno diría. Expandiendo. Sí, pero no existe partícula sin campo y campo sin partícula. Sí. Eso es lo interesante, porque uno tiene en la mente las dos cosas separadas y en realidad son una misma cosa. No existe el campo sin partícula y no existe partícula que no genere un campo alrededor. A mí me lo explicaron eso con una guitarra. Ah, Esto, no sé dónde lo escuché, esto mismo, no me enteraba. Y dice, mira, una guitarra, le das aquí y esto suenan ya todas tienen una vibración. Estamos hablando de ese movimiento, ¿no? ¿O no? Es más o que ese, menos. es Eso que es ese lo es el que ejemplo decía. que yo he puesto. Claro, eso el de es acústico. una onda y una, bueno, es una perturbación El otro ha sido un movimiento. en un medio, es una perturbación en un medio, es como una onda acústica, es una perturbación que viaja a través de un medio, digamos, ¿no? Pero esto no necesariamente tiene que viajar. Bueno, una onda electromagnética también es una onda que viaja en el espacio. Pero esa onda, esa perturbación, tiene una partícula asociada. Por ejemplo, la luz. La luz es una onda que viaja por el espacio, pero tiene una partícula que es el fotón. Cuando la onda choca contra la mesa, ese fotón se refleja y viene hasta mi ojo y yo la veo. Pero ¿es onda o es partícula? Son las dos cosas. A veces como una onda y a veces como una partícula. Acción-reacción. ¿Cómo? Y no se ve. Nosotros Y no, lo más gracioso es que no se ve. no se ve en el aire, pero sí lo percibimos con nuestros ojos, sí percibimos los colores y sí vemos. Si tú ves el fotón no lo ves como se salta y como te llega. Sí, porque es demasiado pequeño. Hay otra luz que ni siquiera podemos ver. Por ejemplo, las ondas de radio son luz, pero ni siquiera podemos ver cómo se reflejan en un cuerpo y llegan hasta nosotros. Lo tenemos que tener un aparato para poder medirlo. Y sonidos también, dice que hay sonidos que el oído humano no percibe. Claro, y Sí. por ejemplo animales Animales que que los sí gatos lo sí lo perciben escuchan y y nosotros no. no. En realidad nosotros percibimos de todo una pequeña parte. De todo lo que es los tipos de luz, percibimos solo una pequeña parte. Todo lo demás, rayos X, infrarrojo, ondas de radio, esos son tipos de luz que no podemos ver. Con la ciencia los hemos podido detectar y tal, pero ahí uno se da cuenta de que en realidad en el mundo existen muchísimas más cosas de las que podemos ver
tocar y sentir. Es que eso se está descubriendo ahora con la cuántica. Claro, sí, pero incluso a mí me sorprende, por ejemplo, cuando en ciencia se dice, no, lo que existe es solo lo que puedes medir, tocar. A ver, si eres científico sabes perfectamente que hay muchas cosas que tú no puedes ni ver, ni tocar, ni nada. Y Ahora todavía se está llegando más de la física cuántica, porque las partículas de nanotecnología son partículas. Sí, bueno, ahí ya nos metemos en otro... Por eso te digo que todavía... No, es que esto es abrir un camino y queda mucho por Nosotros entender. no vamos a ser Einstein. No, pero es bonito Hombre, yo sí puedo... porque ya verán cuando lleguemos al final y que lo maravilloso que Gautama se dio cuenta de esto solo observando su cuerpo. Imagínense la sensibilidad para darse cuenta de que en su cuerpo habían partículas que surgían y desaparecían, surgían y desaparecían. Y no es lo maravilloso eso, sino que esa vivencia te hace ser consciente de la impermanencia, que eso es lo maravilloso. Ese es el vacío, la impermanencia, el cambio. Todas las partículas surgen, desaparecen, cambian, y eso hay que aceptarlo. ¿Cuándo sufrimos? Cuando eso no lo tenemos en cuenta y no aceptamos ese cambio. Cuando uno es consciente y realmente no intelectualmente, sino que realmente vivencias la meditación y todo esto, dices, bueno, todo es cambio. ¿Para qué me voy a aferrar a esto si va a cambiar? No quiere decir que no lo voy a disfrutar, no quiere decir que no me la voy a pasar bien, pero un día va a ser diferente y está bien, porque si no fuera diferente, no habría evolución. Hasta nosotros tenemos la impermanencia, o sea, la impermanencia no cuando nos muramos, sino lo que estuvo hablando Diego, me parece que fue ayer, de que tú, cuando tenías 4 años, ya no eres la de 4 años, y cuando tenías 20 ya no eres la de los 20 años. Entonces eso es una impermanencia, porque ha estado una permanencia en un momento de la vida y se ha ido. Desaparece. Y no solo el cuerpo físico, que es lo más quizás evidente y lo que nos hace sufrir también. El cuerpo físico cambia, pero la conciencia, el darte cuenta del pensamiento, el darte cuenta de las cosas, todo eso cambia constantemente. Y hay que entenderlo y aceptarlo. A Sol Lenar, un ejemplo de la partícula y el campo que lo puedes trasladar aquí a tierra. Una piedra en un estanque. Puede ser. Sí. Una piedra es un cuerpo físico. Sí, pero... Y está produciendo un campo. Una onda, ¿hasta dónde llega esa onda? Aunque Sí, sea... pero Aunque sea al humano. Sí, al humano. Un ejemplo. Espérate. Eso que no estamos hablando. Sí, estamos hablando de... No la dejamos dar la clase. Sí, esto es bueno que surjan estas cosas, pero ahora lo vamos a decir. Bueno, en la física clásica lo que hablábamos, materia y espacio eran cosas separadas, ¿no es cierto? Antes, yo qué sé, los griegos estudiaban, bueno, una rueda gira, hasta dónde llega la fuerza, ¿no es cierto? Pero en realidad, en la relatividad general, estos dos conceptos no pueden permanecer separados, es decir, la partícula y el campo están íntimamente relacionados. Y era lo que yo les decía antes, donde existe un cuerpo o una partícula, existe un campo y viceversa, ¿vale? Entonces, los objetos materiales determinan la estructura del espacio circundante y a su vez están influenciados por lo que les rodea, ¿vale? Esto, si uno se pone a pensar, es muchas veces lo que hablamos con las leyes universales, que nosotros tenemos una vibración y con esa vibración atraemos o repelemos cosas de nuestro mundo circundante. Es lo mismo, nosotros, digamos, como un conjunto de partículas generamos un cierto campo y ese campo hasta tiene actúa hasta cierta distancia y eso hace que del universo obtengamos una cosa u otra, dependiendo de
como nosotros. Ese campo sería vibracional, como tú vibres lo que estás atrayendo del universo. Efectivamente. Si eso te encamina un poquito a la Sí. respuesta, ¿no? Nuestras partículas tenemos campo principalmente electromagnético, es decir, Mente, corazón. el electromagnetismo sería la fuerza que hace que por ejemplo, un imán se pegue a la nevera, ¿vale? Esa es la fuerza magnética. La fuerza eléctrica es la que produce que por los cables vaya corriente. En nuestro cuerpo hay... Sería el pensamiento, lo que pienso, ¿no? Eléctrico, ¿no? Con el corazón, ¿no? Eléctrico magnético, el corazón No, magnético. sería Nunca lo he pensado así. los axiomas, no Es sería que los el axiomas. cerebro piensa programar, Hay mucha son impulsos electricidad. eléctricos. Sí, y el cerebro son impulsos Entonces pasaba al eléctricos. humano, que a mí me gusta pasar. Electrocardiograma y electricidad. Es electromagnético porque el corazón es lo que atraemos magnéticamente, ¿no? Puede ser, habría que darle una vuelta a eso, pero tiene sentido. Sí, puedes cerrarla, sí. Sí, bueno. Entonces, hemos hablado del vacío, del ser o del campo, que serían como cosas similares, por decirlo así. Y entonces el vacío, el ser o el campo al final es la forma, el cuerpo o la partícula, porque si se fijan, como estamos hablando aquí, están íntimamente relacionadas, ¿vale? Uno a veces dice, uno que vive, muchas veces vive aquí en la forma, sin ser consciente de que esa forma se ha generado por una energía que venía del ser, principalmente, o del vacío, ¿vale? De hecho, se explica muchas veces que nuestro ser se formó por esa conciencia que generó vibración, energía, atrajo las partículas necesarias para formar nuestros cuerpos, ¿no? Se han hecho tantas cosas que venimos del mundo. No sé dónde venimos. No, pero me refiero, cuando un espermatozoide y un óvulo se unen y van a formar un bebé, ahí hay una conciencia que hace que ese bebé se forme con la materia que tiene de la madre, por supuesto, pero depende de tu conciencia, tú atraes también materia emocional, mental, un montón de cosas que van a formar a esa persona, que luego van a ser y que luego va a crecer. De todas formas, cuando dice que, vamos, no sé dónde lo escuchar, que para tú comprender la forma tienes que llegar al vacío. Eso es del Tao, ¿no? Sí, puede ser. Claro, de hecho es el Tao de la física. Sí. Que eso, que tú tienes que llegar a una meditación y a una comprensión o sea, a una meditación, a una observación tal de llegar al vacío para llegar a la verdadera comprensión. Claro, esto es, mira, El vacío yo me si tú meditas, ¿no es cierto? Y tú no estás generando pensamientos, tú estás solamente observando, estás en lo más vacío, si se quiere, que se puede uno estar, porque no estás pensando, ni te estás emocionando, ni estás solamente observando lo que sucede en tu cuerpo. Si tú esa meditación la mantienes, eso te lleva a la clarificación y a entender la materia, que es lo que dice Mati, a entender las leyes de este mundo, a entender, a comprender sin enrollarte. Ahora voy. Y a la misma vez, la comprensión muchas veces de esa materia, del observar tu cuerpo, de la comprensión de eso, de que somos materia que surge y desaparece, te hace ser consciente de ese vacío también. Esa impermanencia te hace ser consciente del vacío. Entonces, ¿por qué venimos y encarnamos? Para ser conscientes de lo que es nuestro ser. ¿Por qué estamos en este mundo tan físico de la forma? Para ser conscientes de lo que puede hacer nuestro ser, algo completamente vacío y etéreo, en este plano. tan denso. Sí. Que lo que Buda hizo fue observar sus pensamientos, sus emociones, y que él no era eso. Él es mucho más que todo eso, porque si yo observo eso, es que yo no soy eso. Entonces, cuando él ya comprendió eso, sentirse uno con todo. Él ya fue el árbol, fue la piedra, fue el viento que venía, es decir, él ya estaba conectado con todo. Porque él se dio cuenta que si no tú no te conectas con esos pensamientos,
y te conectas con esas emociones, es cuando llegas a ese vacío y es la conexión con todo. Claro. Por eso todos estamos conectados y todos somos uno. Pero cuando tú mismo no eres, a ver, tú no eres tu pensamiento ni tus emociones, por eso las puedes cambiar. Pero si te metes en eso, también es una cosa como decir, si estoy en un sótano, estoy metida en el pensamiento, si me elevo a un piso primero, yo ya estoy viendo eso de distinta manera, ¿me entiendes? No estoy tan metido ahí. Si me subo a un octavo y si me subo a un rascacielos, pues yo ya veo Las eso perspectivas son diferentes. diferente. Entonces me doy cuenta que realmente eso no soy yo. Eso está ahí como para enseñarme, como para yo trascender eso, y que eso lo que hizo es trascender eso. Es decir, yo Yo soy creo que- más que todo eso. Y el más que todo eso fue el conectarse, es decir, soy el árbol, sentirlo, soy el árbol, soy esto, eso fue la claridad. Es decir, Como también me meto yo como, en el pensamiento, en esa emoción, si yo soy más que como, todo eso. como hemos dado últimamente, una Yo lo vinculación, entiendo así, yo lo entiendo una así. Sí, vinculación. una vinculación con tu ser. Con tu Pero, ser. por ejemplo, Krishnamurti también dice, yo eso de sentirse uno conectado, o que uno es el objeto de la observación, que muchas veces se habla de eso, para mí eso es intelectual, porque yo no he Sí. llegado a esa vivencia. Y a esa pregunta digo, ay, es que si os cuento lo que me pasa a mí cuando medito, No, por eso. me acuerdo de todo lo que tengo que hacer. Bueno, ¿hasta qué? Hasta que te das cuenta de que estabas pensando en eso No, y no, no, vuelves no, a la meditación. No, yo me pongo y medito. Bueno, dejarlo pasar, Clarita, tienes que ir a esto, bueno, te falta este papel, te falta, pero ahora no. Bueno, cuando dices, ahora no, ahí estás siendo consciente de que en ese momento no vas a pensar en eso, que en ese momento vas a... Por supuesto que vuelve, por supuesto que vuelve. ¿Qué te crees que a mí no me pasa? Y yo pienso, ay, que tengo que preparar la clase y que tengo que ir a tal o cual. A todos nos pasa. Lo que pasa es que tú justamente te vas dando cuenta de eso y dices, no, venga, vuelve la respiración. Hay días que dices, bueno, hoy mira, estaba más tranquila y pude estar más en la respiración. Hay días que te vienen un montón de pensamientos y tú dices, venga, otra vez aquí, venga, otra vez aquí. Pero ese es el trabajo, eso es lo que te refuerza la ínsula, eso es lo que te refuerza Yo jamás me he el... visto como un río, ni como Claro. una flor, ni... Porque Ah, ese eso- otro, él ya tenía, Ya. porque ella pasó por Es tanto, práctica, es que ella es pasó por práctica. muchísimo, es que Claro. ella pasó por mucho. Ahora lo que voy, yo eso Cada estado de la no he mujer. llegado, pero es verdad que cuando uno practica y practica, Le sí llega vas a- percibiendo Lo puedes eh, imaginar, sentir. y no No. tienes que imaginar, No, justamente no es imaginar, porque si imaginas, estás usando tu mente. Claro. Es observar esos pensamientos y decir, ay no, cierto que yo estaba aquí meditando, y vuelves a la meditación. Y eso, con la práctica, lo que te hace es estar un poco más en el vacío y te hace salir de la irrealidad en la que vivimos, de que estamos separados. Eso es lo que a veces a uno le da esa felicidad de, ay, pero si soy un ser, y si las personas que están alrededor mío también son seres, y que te hace sentirte como conectado en vez de solo, porque uno cuando está en la mente y en el pensamiento, uno muchas veces se siente solo, porque te sentís separado del otro. Y por eso la gente muchas veces somos egoístas y por eso muchas veces pensamos solo en nosotros. Pero cuando dejas eso de lado, te das cuenta de que tenemos una energía que nos une, y por eso es que con este tipo de práctica se desarrolla mucho la compasión, porque te sientes conectado con los demás. Y entonces por eso esta gente es vegetariana, no mata animales, por eso es que se despierta la compasión con el otro, de tratar de ayudarlo en lo que se pueda, porque te sientes conectado. Pero no es una cuestión intelectual, o no debería de ser una cuestión intelectual, de pensar, no, es que estamos unidos. No, es realmente Empatía. vivenciarlo, claro, y eso te despierta empatía, te despierta compasión, pero por eso es que hay que practicar, y hay que seguir practicando, aunque tú digas, me sale mejor, me sale peor, no importa, porque eso es juicio. Si tú le pones una calificación, lo estás juzgando, y no se trata de eso, se trata de sencillamente tratar de observarlo, y en la medida en la que uno como que, lo tengo más adelante, pero dice, como que uno aprende a mirar, en el momento en el que uno aprende a observar, es cuando
eres más consciente de eso. ¿No? Las cosas que aquí decimos, en el fondo, está bien porque uno le hacen pensar, pero en el fondo esto sigue siendo teoría hasta que uno no se sienta y lo vivencia, ¿no? Pero bueno, por lo menos... Hoy no está dándote la cabeza, ¿eh? Yo sé que ustedes son inteligentes Hoy y te pueden la conectar. pelado. Entonces, por ejemplo, la famosísima ecuación de Albert Einstein, esta es la energía, esta es la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Es decir, masa, que es algo material, es igual a la energía. La forma es igual al vacío. Es lo mismo, nada más que con matemáticas. Entonces, por ejemplo, Einstein decía, si se observa una disminución en la masa, es que ésta se transformó en energía. Y si la masa aumenta, es que la energía se transformó en masa. ¿Vale? Entonces, hay una transformación de masa y energía. Por eso no es todo tan físico, denso, como nos lo imaginamos y como nuestra mente nos hace creer. Realmente hay mucha más energía, campo, un montón de cosas que nosotros tratamos de aprender a gestionar eso, ¿no? Todo se transforma, ni se desaparece ni nada, sino se transforma. Se Por transforma, eso dice, cuando disminuye Sí. una cosa, aumenta la otra. Todo se transforma, efectivamente. desaparece. Lo más gracioso es que estaba delante de nosotros y no nos percatamos. Entonces nosotros somos un poco como esto, como una conjunción de todas esas partículas que en definitiva usamos nuestro campo para eso, atraer del material que tenemos alrededor determinadas cosas de acuerdo a la conciencia que tengamos de algo, ¿no? De la felicidad, de la opulencia, respecto a nuestra conciencia es la energía que atraemos. Al final esto también nos habla de las leyes universales, ¿no? Y cuando hacemos silencio, cuando nos vaciamos de los problemas, preocupaciones, luchas, es cuando contactamos con nuestro ser. Cuando realmente uno, o no hace falta quizá que esté meditando, o sí, pero cuando te relajas y dices, oh, bueno, voy a descansar y estás tranquilo, y estás conectado, es cuando dices, ah, bueno, aquí adentro hay algo que va más allá del cuerpo físico, ¿no? Esa es la conexión con tu ser, ¿no? Cuando te vacías de todas las preocupaciones, del pensar, de los rollos mentales, ¿no? El vacío te conecta justamente con ese ser, ¿no? La pregunta. ¿A través de qué campo se puede llegar a eso? Múltiples, ¿no? Descanso. ¿Campo a qué te refieres? Sí, ejerciendo qué cosa Ah, se puede llegar a la observación la observación constante. Nada más. La No se constancia puede- y tranquilidad y observar. Y meditación. Observarte. Mediante las 8 actitudes. Eso empieza primero, bom, 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 y después ya hasta que vaya. Pero claro, como es tan poquito, te crees que no. Eso Que no avanza. me acuerdo cuando dice, hoy estoy, y todos los días la gallina está volando el huevo. Y todos los días va a ver, porque el huevo está igual, y el huevo está igual, y el huevo está igual. Pero no, por dentro no está el huevo igual. Sabrá un pollito. Hasta que no rompe esa cáscara, tú te das cuenta que está el pollo. Pero para ti te crees que está el huevo sin hacerle nada. Pues lo mismo, nosotros vamos claro y creemos que no estamos haciendo nada, pero se está haciendo. Entonces, eso se verá a lo largo del tiempo. Cuando eso hay como un plic, un saltito y dice, ¿sabes que soy yo ya? Uy, ¿cómo hace que ya veo esto distinto de la manera que lo veía antes? Sí, Pero lo que llamarían el salto cuántico. claro, es una cosa que tú no te das cuenta porque no es así, sino que a través del tiempo dices, uy, pues ya veo esto distinto de como lo veía antes. Antes yo me metía en este fregadero y no sé cuánto. Y era mi padre. O la historia del bambú. Esa es preciosa. Sí. De cómo se dobla con el viento, ¿no es cierto? No, de los años que No, necesita enraizar. Exactamente. Tú riegas un año, otro año, otro Tú año. no lo ves hasta que No lo ven y mucha gente pues dejan de regar. Pero cuando llega a esos 7 años, en 6 o 7 semanas, sale 30 metros para arriba. Pues eso, digamos, que sería el despertar la conciencia de la persona. Al final llenan vaso, pero una gota todos los días, una gota. La práctica, las cosas que te encaminan para ahí, lo que dice Mati, las 8 actitudes positivas, primero te ayudan a eliminar de algún modo el ruido, la negatividad, un montón de cosas, ¿no?
Luego la meditación y la observación también, la observación de tu cuerpo, de qué te pide tu cuerpo. A veces el cuerpo pide acción, actividad, hay veces que uno está cansado, es importante descansar. La comprensión. La comprensión, observarte, sentarse a meditar, esas cosas te van, digamos, acercando a Y la música es muy importante. Música sacra, música de la ópera, que eso tiene tal vibración que a ti te mueve ahí y va en otra conexión. No estás vibrando bajo, sino estás vibrando en alto. Y tú dices, uy, parece que me estoy elevando, parece que me estoy elevando. Que no es tu cuerpo, eso, es eso, pero eso a fuerza de bom, 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 bom. Que no de un día para otro, eso a poquito a poco. Cuando tú te vas conectando cada vez con cosas más sutiles, más ahí. Y prestarle atención a esas cosas, era lo que hablábamos antes de la luna llena. Si uno no le presta atención a la luna llena, si pasa completamente, no desarrollas esa conciencia. Ahora si uno le presta atención, si está pendiente de eso, hay un trabajo que se hace interno. Bueno, esto es lo que hablamos antes. Y claro, yo puse aquí, porque cuando uno muchas veces se vacía, es cuando uno puede conectar con el cero, con la felicidad, ¿no? Pero ¿de qué hay que vaciarse para conectar con ese cero, con esa felicidad? ¿Pensamientos negativos? Efectivamente, del pensamiento, del rollo, de las ataduras, de todas las cosas, de ese rollo. Cuando te vacías de esas preocupaciones es cuando puedes conectar con tu ser. Hay momentos en los que uno necesita estar tranquilo, sentado, tal. Pero hay momentos en la vida cotidiana en las cuales, en vez de reaccionar como un área habitualmente, respira, se tranquiliza y lo hace de otra forma, y ahí también está tu ser en acción. Se me viene un pensamiento. Ah. No lo voy a decir. Ah. Más vale que Entonces, no. Más vale que no. Entonces, cuando hablamos de esto, claro, hablamos de muchas veces de la ley de ritmo, de cómo las cosas cambian, de cómo nosotros generamos con nuestras acciones, con nuestro pensar, con nuestro vibrar, generamos las causas de lo que obtenemos luego, ¿no es cierto?, de los efectos. Y al observar, al no mover la mente, sino la observación, dejamos de generar causas que dejan de generar efectos, y esto nos libera. Dejamos de generar, cuando estamos, por ejemplo, cabreados con alguien, y en vez de seguir pensando en el cabreo, que nosotros estamos generando una causa de una inarmonía, de que luego le puedes hablar mal, de qué tal. Si tú dejas de pensar en eso y te pones a pensar en tus sensaciones del cuerpo, en algo bueno, lo que sea, estás dejando de generar causas y efectos que te atan. Entonces tú estás observando, y así nos vamos liberando de las ataduras que tenemos. Hay una película muy bonita que es Primavera, Verano, Otoño, Invierno. Y es verdad, y se ve, es que al ver al niño me ha venido. El niño cuando era pequeño fue generando una serie de causas que cuando llegó a mayor tuvo unas actitudes que le llevaron a unas cosas. Pero el maestro sabía que ese niño iba a ser un maestro, pero tuvo que dejar que todas las cosas pasaran. Y el maestro, dejando pasar, que tuvieron que venir por él, que se tuvieron que llevar a meterlo, no sé cuánto, no sé qué, y dejó todo que pasar. Y al final, cuando el maestro ya desencarnó, el otro se convirtió en maestro. Pero es cómo generas tú tirándole una piedra a un coche, tirándole, matando un bichejo, no sé cuánto. Y era una película preciosa, porque además, como en un lago, yo la tengo, si la queréis ver. Yo sí la quiero ver. Preciosa. ¿Pero está en YouTube o algo? ¿Cómo? Si está en YouTube. No, es de DVD. Ah, no, pues entonces no cuenta, no tengo DVD. No, pero lo tiene. Ah, ¿la tienes en DVD? ¿No la tienes en pendrive? No, la tengo en DVD. No sé Pero si igual la puedes- se puede conseguir. la puedes buscando pasar. en YouTube. Igual se puede conseguir buscando en YouTube. No. ¿Cómo pasa el nombre de la película? Yo la compré, pero claro, cuando todo el mundo la DVD, ya como se ha pasado ya, pero Yo tampoco seguro tengo que tiene Pero- la película buenísima. Pero se puede pasar a pendrive. Pues tráetelo. Se puede pasar, ahora lo traigo tú, tranquilo artista.
Venía en el sonido, Son- la trae y la pasa. Es que es linda, Sí. de verdad te lo digo, porque además es preciosa porque tiene un lago que es una pasada. Contrátela, la María, Esto de vamos, años, vamos a pero- sacar 7 o 8 pendrives de ahí. Sí, sí. Que El el Buda tema este en vez de estar puede- pensando, por ejemplo, en la bronca, Ujú. puede estar pensando, pero cómo resolver, ¿no? Claro. Sería una energía Diferente, diferente. diferente, totalmente diferente. Es como, bueno, frente a una situación la tenemos que resolver, pero si tú te pones a plantearte cómo la resuelves, cómo le hablo a esta persona de otra manera, cómo la trato con cariño, cómo transmuto esto, no estás pensando en cabrearte más con esa persona, estás pensando en otra cosa, Vale. ¿vale? Y entonces eso es lo que también llamamos, como la llaman No, ya, Margarita. el transmutar una energía. Tú transmutas una energía de una pelea con alguien, de un conflicto, en algo de compasión, de querer solucionarlo, de amor, ¿no es cierto? Pero es por eso, porque uno deja de generar causas negativas que te atan. La perspectiva, como yo he dicho, no es lo mismo verlo, estás metido ahí, no, me miro porque me miro, Tomar porque me iba a decir. espacio. Y ahora dices, ay, mira, pucha, mira, es que tal pobre tico tan más que no sé cuánto. Cada vez que tú tienes más elevado, te das más cuenta de que no eres, pues me refiero, que no tienes que estar metido en murmullo, ¿no? Y eso es. Que hay que dejarlos que se equivoquen y ellos. Efectivamente, que aprendan su tú propia- como has hecho, Eso tú qué es lo que has hecho, Sí. aprender. Pues lo mismo tu hijo. Y lo Exacto, estás viendo, ¿no? lo estás viendo que se va a caer en un pozo, y tienes que Eso dejarlo. sí lo noto yo, Y que ya está. antes me agobiaba más porque veía que Ya está. se estaban equivocando. A veces viene de los padres y prestan la atención de todo Cristo menos de ti. Y tú tienes que decir, pero tú solo tienes que decir, cariño, no, puedes hacer lo que quieras. Sí, totalmente. Pero no. Sí. Ya está, Vale, ya está. venga, Ahora, se calle. equivoca, se Calle. calla, no te dice nada. Pero con su mirada, ya lo has dicho todo. Sí, Claro, sí. claro, pero es que tiene que Entonces pero eso a mí me enfadaba antes. Claro. Me enfadaba mucho. ¿Qué te lo hice? No, Que pero te cada- podía haber quitado ese mal rato Claro, pero de cada ti, ¿no? persona necesita Ahora ese entiendo frenar. que tiene que pasar ese. Claro, Lo mismo que yo paso los días. Eso es un refrán que te dice que nadie Carmelita por cabeza ajena, quiere decir que tú tienes que pasar tu propia piedrecita y todo para darte cuenta, porque, ay, y yo me lo contó, no, pero tú no lo has vivido, vívelo, ya te darás cuenta. Sí. Y, ya está, y hay que vivirlo, Sí. ¿me entiendes? Hay que vivirlo, entonces esa es la cuestión. Pero dejar que pase, que eso también es una maestría, dejar que pase. Dejar que pase. Claro, ¿no? sí, sí, sí. Yo ya veía que dejar que pase, tiene que Sí. pasar y pasó y ya está. Y no ponerse. Vale. Bueno, en el Sutra de Despertar, que es otra de estas enseñanzas que está relacionado, dice en el libro El Buda, ¿no? Los bodhisattvas, que serían, bueno, iluminados, por decirlo de alguna forma, saben que el sufrimiento es esencialmente vacío, y permaneciendo en el vacío, permanecen en el nirvana. Nirvana significa no nacimiento y no muerte. Está más allá del nacimiento y la muerte y más allá del nirvana. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno entiende o cuando uno experimenta esto de que todo es vacío, de que todo es campo, en definitiva el sufrimiento, también te das cuenta que es vacío, porque en el fondo muchas veces lo generamos con nuestro propio pensar, actuar, etcétera, ¿no es cierto? Y como es vacío, también va a desaparecer, va a cambiar y va a pasar, ¿no? Entonces, permaneciendo en el vacío, es decir, permaneciendo en la observación del mundo, permanecen en el nirvana, es decir, cuando uno es capaz de observar las cosas sin enrollarte en la negatividad del otro, sin pelear, Es como vaciar la mente, ¿no? efectivamente, sin estar Eso. discutiendo, estás en el nirvana, porque estás en un estado de equilibrio, de estar bien, no estás peleándote, no estás teniendo negatividad, y no quiere decir que estás encerrado en tu casa sentado y meditando, no, tú estás en la vida cotidiana, te suceden cosas, pero las solucionas, tienes una actitud más positiva, vas para adelante, no te peleas con la gente, eso te genera un bienestar que es el nirvana, no es
O sea, el nirvana es un estado de Es un conciencia. estado de conciencia, Sí. por supuesto, por supuesto. Entonces... Pues vamos a ahorrar un viaje. Pues estamos montando para allá en nirvana. Ay, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero al principio creía, hace años, pensaba que era un lugar como la India, el Taj Mahal y todas estas cosas. Hasta que descubrí que no. Digo, como ahorrar el viaje. Es como El alquimista de Pablo Coelho. Oh, no sé si lo han este es Sí. buenísimo. Bueno, ¿lo han leído? Mm. ¿Cuál? Sí. El alquimista. El se alquimista. llama. Bueno, al final de todo el viaje, el nirvana no estaba afuera, estaba dentro de él, ¿no? Donde había empezado el viaje. Un poco es eso, evidentemente necesitamos pasar por procesos para entender todo eso. Ese personaje necesitaba toda esa vivencia. Como el Pero- caballero de la armadura oxidada. Ah, no lo he leído, pero me han Oh, dicho que... Sí, sí, es muy También. buena, es muy buena. Entonces es eso mismo, ¿no? Y es eso, a veces yo me doy cuenta, por ejemplo, que me canso menos que antes. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, estoy haciendo las cosas, en vez de estar pensando mucho, esto, lo otro, no sé qué, estás tratando de pensar en lo que estás haciendo y sintiendo tu cuerpo, tratando de sentir tu respiración, tus pies, lo que cada uno le sea más fácil. Pero eso te quita un rollo mental que te hace que no te enrolles tanto con los miedos, no te enrolles tanto con las limitaciones y estés como, Consume mucha no energía. estoy en el nirvana, pero estamos un poquito más cerca del nirvana, ¿no? Y decía entonces el Sutra del Despertar también, ver la forma sin ser corrompido por la forma, o escuchar un sonido sin ser corrompido por el sonido, es la liberación. Los ojos que no se aferran a la forma son las puertas de la meditación. Es decir, cuando uno observa algo, pero no te aferras a que eso tiene que ser de una forma, por ejemplo tus hijos, es que lo tienen que hacer de una manera, o no te aferras a algo porque sabes que ese algo es maravilloso, pero que más adelante puede ser diferente, esa es la liberación. Te liberas de ese apego y por lo tanto te liberas de ese sufrimiento, porque eso va a ser al final un sufrimiento. Entonces dice, en pocas palabras, aquellos que perciben la existencia y la naturaleza de los fenómenos y permanecen sin aferrarse, son liberados. ¿Vale? Entonces ahí uno se libera del sufrimiento, observando. Deja que pasen las cosas. Porque tienen Solo que pasar, observar, porque cada efectivamente. vez Es un hay déjà vu. experiencia. Un déjà vu es otra cosa que es cuando tú sientes que algo ya lo has vivido. Científicamente se explica como que te entra la percepción por otra parte del cerebro y por eso te da la sensación de que ya lo has vivido. Ah, esto ya lo explicaste. Pero Era una de las explicaciones que dan es que como cuando tú estás dormido, digamos, tu cuerpo astral está en una situación, ya sea pasada o futura, entonces como tú cuando llegas físicamente a esa situación o a ese lugar o lo que sea, hay una parte de ti que la reconoce, pues puede ser. Lo que pasa es que eso no... lo que pasa es que se han dado muchas no está explicaciones. Claro, no está comprobado. Pero sería esa, la sensación de que ya has vivido... Eso. Que se Una cosa. libera, cuando tú estás dormido se libera tu cuerpo etérico y Sí, tu cuerpo astral. parte de tu cuerpo, ¿no? Entonces, cuando se sabe cómo mirar la forma, que era lo que les había hablado antes, cuando se sabe cómo mirar la forma, es decir, cómo observar la forma no da paso a la aparición de la mente y la mente no da paso a aparición de la forma. Ambas, forma y mente, son puras. Eso es como la partícula y el campo. la ¡Exactamente! Sí, eso, justamente, claro. Porque hay que pensar, uno con la mente genera forma, porque uno tiene una idea y construye una silla, uno tiene una idea y hace un viaje, uno tiene una idea y genera un enojo con alguien, tú estás generando la forma con el pensamiento. Y la forma también genera pensamiento, porque muchas veces uno al encontrarse con algo dice, ah, mira, podría ser esto, podría ser lo otro. Cuando tú cesas eso, no quiere decir que no vivas, quiere decir que observas en vez de estar moviendo tanta mente, entonces te liberas de todo ese movimiento. Y no quiere decir que no vivas,
porque Gautama vivió 40 años enseñando esto y era una persona como cualquier otra que caminaba en la India, pero estás liberado de ese sufrimiento, ¿no? Y de ese devenir de cosas, ¿no? Porque es verdad que tiene muchas veces 7 cosas en la cabeza. Son Claro, 7. y cuando estás así es difícil estar consciente de algo. Estás haciendo la comida y no sabes si la has usado o no la has usado. Porque Efectivamente. ¿dónde estaba? Efectivamente. Hay momentos en los que uno está así, pero es bueno tratar de no llegar a esos estados. Por eso, por ejemplo, lo que hablábamos antes de la dieta mental en 5 pasos, es que eso te ayuda a organizarte para no llegar a ese estado. Si tú tienes el día un poquito más organizado, eso también te hace descansar la mente, no te hace estar pensando, bueno, ahora tengo que organizar lo otro, no, ahora voy a hacer esto, ahora lo otro, y te ayuda. No quiere decir que va a hacer el trabajo por ti, pero si tú ya tienes eso, es más fácil que prestes atención ahora a esto, luego a lo otro, luego a lo otro, y eso te libera mucha... Para eso está la atención plena. Claro, atención plena al momento presente. Ah, estoy cocinando, mira, ya le he echado la sal, o ya está el pescado, o ¿no es cierto? O lo que sea que estemos haciendo. Otra cosa es que mientras está en ebullición te vayas tú a hacer otra cosa. Sí, total. Pero que muchas veces no te acuerdas, ¿eh? Si Y lo se has te hecho o no quema. lo has hecho. Entonces, bueno, de la impermanencia hemos hablado un poco, pero en definitiva lo que habla de la impermanencia es que las cosas con forma, como el cuerpo y los objetos, son nada porque algún día desaparecerán. Era un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Cuando uno es consciente de que las partículas al final surgen y desaparecen, en definitiva uno se da cuenta de que es nada, todo es campo, todo es vacío, y eso te facilita que vivencies la impermanencia, que no sea algo teórico, porque muchas veces uno sufre y dice, bueno, esto va a cambiar, y trata de autoconvencerte y un poco eliminas un poco el sufrimiento, pero si eres realmente consciente de esto, eliminas mucho más el sufrimiento, ¿no? a la impermanencia, y uno la vive mejor, ¿no? Bueno, esto era esto, ¿no? Lo físico cambia, las emociones cambian, el cuerpo físico cambia, todo es impermanente, ¿no? Y al final, ¿qué es lo único real de todo esto? El cambio. Desde que El nace. cambio. Desde que nace. Efectivamente. El cambio, la evolución, el ser como se va dando cuenta, el desarrollo de la conciencia. En definitiva, eso es lo único que podemos decir. Eso va a perdurar más. Todo lo demás es impermanente, ¿no? Y entonces esto me llevaba a esta pregunta, ¿no? ¿A qué le dedicamos tiempo, energía y atención en nuestra vida? ¿Cuánto tiempo le dedicamos de nuestra energía a cosas que son impermanentes y cuánto tiempo a cosas que van a perdurar? Es realmente para Sí. planteárselo. Entonces el camino al medio, que muchas veces el Buda habla de él, el vacío, la impermanencia, es lo único que nos permite, digamos, estar más allá del ritmo, es decir, la observación de que este mundo cambia, viene y va, en definitiva es lo que te hace que lo veas, pero que estés un poco más allá de esa ley, en el sentido de que no sufras con todas esas cosas. Y ser consciente de que esto también pasará. El deseo, los apegos por lo impermanente, cuando estas cosas desaparecen o no llegan, es lo que nos genera también el sufrimiento. Cuando uno está pegado a algo y de repente eso, o está pegado a una idea, o que algo tiene que suceder de una determinada forma, por ejemplo con tus hijos. No, es que ellos tienen que hacer esto para que no sufran. Eso es una idea de que algo necesariamente tiene que pasar así. Y tú sufrías antes y te cabreabas. Y ahora dices, bueno, esto va a ser como tenga que ser. Y estás más libre, ¿o no? Sí, lo vivo. Pero muchas veces eso le queremos quitar sufrimiento a cualquier madre, ¿no? A sus hijos. Y es como la transformación del gusano en la mariposa. Sí, es necesario pasar Es por necesario. determinados procesos. No quiere decir que tú no los vas a ayudar, no los vas a acompañar y no se los vas a decir si la situación da y tal, pero la vivencia es la vivencia. Sí. Es como ahora lo que hablemos, pero
la realidad es cuando uno medita y cuando uno es consciente de esto, es lo mismo. Tú lo puedes decir, pero la vivencia es la vivencia. Por supuesto, buscar la felicidad en posesiones, en algo efímero, no nos va a dar la felicidad porque está dentro del mundo finito del tiempo y del espacio y por lo tanto cualquier cosa tendrá fin, ¿no es cierto? No quiere decir que no disfrutemos de comprarnos algo lindo, de estar con personas pero sin apegos. Pero sin apego. Es lo ideal y no vamos a decir, no, es que yo soy desapegado. Todos tenemos apego, pero por lo menos que el nivel de ese apego disminuya un poco, por lo menos eso nos va a hacer estar menos felices y un poquito más cerca del Y que nirvana. ese apego no te haga sufrir en un momento. Que no te haga sufrir demasiado. Demasiado. O por ejemplo, alguien me dice, bueno, que he perdido un familiar. Bueno, es obvio que vas a estar mal. Nadie está esperando que no lo estés. Pero si tú aplicas esto, probablemente más rápido te recuperes, más rápido te sientas bien, entiendas cómo funciona la vida, entiendas que seguirá su energía por donde tenga que hacer y más rápido vas a pasar esos procesos, ¿no? Y después te vas a sentir mejor. Que si no, hay gente que se queda en problemas siempre, ¿no? Al final lo único que poseemos es de lo que nos damos cuenta, ¿no? De lo que eres consciente, de tu vivencia en el presente. Porque todo lo demás va a desaparecer. ¿Nos guste o no? Sí. Incluso nuestro cuerpo físico, nuestra casa, nuestros hijos, nuestro todo. Y al final lo que nos queda es de lo que nos dimos cuenta, de lo que pudimos avanzar, de lo que pudimos ser conscientes. Nada es eterno, solo la eternidad. Solo el cambio y la conciencia, ¿no? Y cuando se renuncia, se percibe el vacío. Cuando se renuncia, por ejemplo, a las ideas preconcebidas, a los miedos, a las limitaciones, se percibe el vacío y a veces se siente uno en el aire. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno cambia y no está pegado a algo, muchas veces sientes, esto qué diferente, me siento un poco en el aire, perdido, sin la protección de lo material. Pero muchas veces ese es el fuego espiritual que limpia los cuerpos inferiores y te permite ser consciente, ¿no? Cuando uno deja de estar de algún modo eso, apegado a la seguridad física que muchas veces necesita nuestro cerebro principalmente, eso nos permite dar paso y entender que podemos, que nuestro ser puede salir adelante en esa situación y puede desarrollarse la conciencia y entender qué está sucediendo. Bueno, todos los problemas, contrariedades, bajones, mala voluntad, en definitiva son apariencias, son algo que va a cambiar. Es importante no darles poder con nuestra mente, con nuestras emociones, evitar afirmarlas para que justamente desaparezcan, porque son vacíos, porque van a cambiar. Si uno no las sostiene con el pensamiento, con el decreto y con todo eso, al final desaparecen. Y por supuesto lo que uno siempre le puede decir con los decretos que hacemos es: tú no existes, eres impermanente, tú no tienes poder. Esto lo hacemos mucho con los pensamientos negativos, pero algo más potente todavía a mí me suena como lo que decía Rubén, que se dice en la India, ¿no? Neti, eres nada. Este miedo realmente no existe. Yo lo he puesto aquí, o me han enseñado, o me lo han puesto aquí, y yo lo puedo sacar. No existe esta limitación. Bueno, esto es lo que hablamos, de la llama violeta y todo eso. Entonces, en las lunas llenas de mayo se dice que como que la energía del Buda está más cercana a la Tierra, como que llega su energía o su bendición, ¿no es cierto?, a todos nosotros, y por eso podemos estar más en contacto, ¿no? De hecho, la luna llena es hoy. Sí, esta noche. Y el último discurso que dio, él habló de sean lámparas para ustedes mismos, por el sentido de que al final, cuando él estaba por llegar al nirvana y sabía que no iba a estar más en este plano físico, les trató de explicar algo que también Krishnamurti hace mucho énfasis, y es que uno al final es su propio
su propia luz. Y tú tienes que cuidar de esa luz, de como sea, ¿no? Limpiándote de las energías negativas, siendo positivo. No dejando que vengan de fuera a echarte mal los rollos, Efectivamente. que no son tuyos. Efectivamente, eso es protección. Meditando, haciendo cosas que te conecten con tu luz. Uno tiene que cuidar esa luz interna. Y bueno, esto lo puse porque hemos hablado en todas las clases anteriores justamente de la unión entre las neurociencias y la meditación, algo que no voy a hablar hoy porque lo hemos hablado en las clases de metafísica y neurociencia, que era lo que tú decías, que era lo que hemos estado trabajando. Y ya por ir terminando, también, como les decía, Gautama habló de las kalapas, que en definitiva son las partículas que a día de hoy diríamos como las partículas que forman nuestro cuerpo. Y digamos que en el Bodhidharma se mencionan como la unidad más pequeña de materia y se plantean como partículas que surgen y desaparecen, que era lo que estábamos hablando antes, que es lo que a día de hoy en la cuántica sabemos, digamos, que las partículas en definitiva no son tal, sino que hay un campo y la partícula en un momento puede surgir o puede desaparecer y existe por ejemplo, una probabilidad de que las partículas estén en cierta parte del espacio-tiempo, pero muchas veces no es que exactamente estén ahí, es como una probabilidad todo mucho más energético, ¿no? Esa partícula, a ver, tú le estás poniendo pensamientos negativos. Y el campo es que sale fuera y todo lo de fuera, digamos, entre comillas, negativo, ¿no? O lo que tú estás atrayendo es negativo. A ver, esto habla de cosas más pequeñas, ¿no? Digamos, de las partículas en sí. Si eso lo queremos llevar a nuestra vivencia, que en definitiva es un conjunto de un montón de partículas, moléculas, etc., nosotros con nuestra vibración de nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, estamos cargando nuestras partículas. Eso tiene una vibración y eso, de acuerdo a las leyes, atrae o repele determinadas cosas, ¿no? Entonces, por eso, mientras uno está negativo, piensa cosas negativas, tal, muchas veces te conectas con más problemas, con más gente que está en esa situación, etcétera. Y cuando tú estás bien te conectas con otro tipo de gente. Entonces esa vibración es la que atrae o repele el resto. Pero ahí de está las el energías. campo también. ¿Cómo? Ahí está el campo también. Claro, porque tus partículas en realidad son un campo. Tus partículas son el campo a tu alrededor. El aura, digamos. Sí, podríamos decirlo así, el campo alrededor al cual tú tienes cierto efecto. Y tú eres el que dejas que en ese campo entren determinadas energías o no. Inconscientemente, claro. Y que a medida que tú te vas dando cuenta, lo vas haciendo más consciente. En el momento en el que tú viene alguien y te quiere soltar su rollo, o tú te quiere, yo qué sé, dar un regalo feo. Hay una historia de Buda también que un hombre viene y lo insulta, no sé qué, y el Buda se queda así, y no le dice nada, y le dice, bueno, vuelve cuando haya resuelto no sé qué. Entonces el hombre le dice, pero te estoy insultando, no sé qué, y dice, bueno, pero si tú me traes un regalo y yo no acepto el regalo sigue contigo. Me encantó. Y es eso, es justamente eso. ¿Pero por qué? Porque él se daba cuenta de ese rollo. Uno lo hace. Cuando viene alguien y te quiere meter su rollo, o te quiere enojar, o le dices, mira, relájate, luego me cuentas, etc. No dejas que eso entre en tu mundo. No coges el regalo, con lo cual vas a ser del mismo. Claro, y por eso la gente muchas veces está cabreada o lo que sea, y no te puede cabrear a ti y se cabrea más, porque ellos quieren liberar eso. Quieren llevarte tu energía y dejarte. Claro, y tú no se lo permites, y se enojan más, y bueno, tienen que aprender a desenojarse. Bueno, estábamos hablando de la impermanencia, que todo en nuestro cuerpo son energías. Y en la física cuántica se postula que las partículas pueden surgir y desaparecer, como habíamos hablado,
Y en un libro explica, por ejemplo, la interacción entre dos electrones, que los electrones tienen una carga negativa, entonces cuando se acercan se repelen, ¿no? Sería como juntar dos imanes del mismo sentido, ¿no? ¿Qué sucede? Que para explicar esta interacción electromagnética, lo que se hace en cuántica es que se explica que un fotón se crea, llega hasta aquí e influye en este electrón, y entonces este electrón ha perdido un poco de energía y entonces retrocede, y este electrón ha ganado energía y avanza, ¿no? ¿Qué es lo interesante de esto? Que el fotón surge y desaparece. Se crea del campo, surge aquí, llega aquí, desaparece. Hace su misión y se va. Efectivamente, son partículas que en ciencia hablamos de que surgen y desaparecen a partir del campo. Entonces realmente esto es lo que sucede con el mundo. ¿Y eso cómo se puede percibir? ¿Cómo se puede palpar eso que está explicando? Que surge, hace su función y bye. Esto se mide muchas veces en aceleradores de partículas, se mide a través del modelo estándar que explica cómo funcionan las partículas. Por ejemplo, algo hermariano. No, esto que estoy explicando es a nivel partícula. Vale. ¿No? Pero lo que quiero decir es que se puede crear energía de la nada, es decir, de un campo. Sí. Se crea una partícula y desaparece la partícula del campo, aparentemente de la nada. En realidad, evidentemente, hay una energía, un campo que nos inunda a todos, y a partir de eso muchas veces nosotros creamos y desaparecemos cosas, muchas veces sin ser conscientes de ello, pero la idea es que seamos cada día más conscientes de esto. Cuando desaparece ese fotón, Sí. ¿habéis visto la película Ángeles y Demonios? No. No. Pues eso sería la antimateria. Bueno, ¿Qué? La antimateria. la antimateria sería... No sería La desaparición exactamente- del... No, la antimateria sería una partícula como un electrón, cuando se choca con una antipartícula, que sería un antielectrón, por decirlo así, se chocan y se elimina, no es que se elimine la energía, pero esas partículas como que dejan de ser partículas y antipartículas. Esto es, en realidad, estas partículas como el fotón se llaman partículas virtuales, sería otra cosa, que son partículas que realmente se generan del campo y surgen, hacen su función y desaparecen. ¿Vale? Son, conceptos físicos distintos, pero Sí. entiendo lo que tú dices de la materia y la antimateria, y la Sí. interacción entre ambas, hace que se anulen, por decirlo así, las dos partículas. Bueno, había puesto aquí la práctica de la atención, no sé si vamos a tener un rato para hacerlo. Si quieren, ya lo hemos hecho varias veces, háganla en su casa, síganla practicando. Sí, además lo mandó Mati al grupo. Claro, la meditación esa. Sí, pero no está completa, porque ¿No? pesaba mucho Ah, la meditación, pesaba mucho. Entonces, creo que es como si se hubiera cortado. Si puedes y si quieres, luego si puedes quitarle el audio y dejar solamente el audio, quizás, ahí pesaría menos. Sacarle el audio. Sacarle la imagen y dejar solo el audio. Por eso sacarle el audio para mandarlo. mandarlo. Claro, porque eso va a pesar menos y al Sí. final es lo que importa, porque uno no está viendo. Si puedes y quieres, vale. Sí. Y bueno, ¿quiere que hagamos la gran invocación? La gran Sí. invocación, quizá ustedes, ¿alguien no la conoce? Conchi creo que no. Tú, Conchi, no la conoces. Es un decreto que se ha facilitado a la humanidad para pedir luz y para pedir todas cosas positivas, ¿no? Lo que sí siempre la aclaración que hago es que cuando hablamos de Dios, no piensen en un señor en una nube. Dios, estamos hablando de la energía que está dentro nuestro. Y si te fijas, cuando se habla desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a la mente humana, es decir, pedir
luz para las mentes de toda la humanidad, pedir amor para todos los corazones humanos, pedir buena voluntad y que todos hagamos, digamos, lo que hemos venido a hacer y que trabajemos todos por un bien común, ¿no? Esa es un poco la idea del decreto, ¿vale? Originalmente aquí cuando decía que afluya luz a las mentes de los hombres, pero en el último libro que yo compré de la ¿Gran invocación? Gran Invocación y de la escuela arcana, que es la que, digamos, es la que ha llevado mucho de la enseñanza de Ali Bailey y de todo esto, ponían ya de las mentes humanas, porque al final eso es más Generalizado. ¿Cómo? Generalizado, no solamente hombres. Es que se metieron con el tema de hombre, de que había una discriminación, de que era el ser humano, Y que... tú piensas, si dices hombre, mujer, quizás estás excluyendo a los que, sí, y a los que no se sienten ni hombre ni mujer, y a los que, entonces, decir a los seres humanos, siempre estamos incluyendo a todo, por lo menos la raza humana. Entonces, bueno, vamos a escuchar un poquito la música, tomamos una respiración. Y vamos todos juntos. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes humanas, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones humanos, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades humanas, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza humana, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Y por terminar, si quieren, hacemos este decreto que es sobre la invocación, ¿vale? Si quieres, lo puedes cortar.